Buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, vamos a iniciar la sesión con los que estamos conectados el día de hoy. De manera de recapitular lo que vimos la sesión pasada el día de ayer, son eventos en Unity. Vimos estos diferentes eventos que no son los únicos. Nosotros podemos ver cuántos eventos tiene disponible el Mono Behavior, que es una clase que nosotros utilizamos cada que creamos un script en nuestro proyecto Unity. Tenemos el away, on disable, on enable, el on mouse down, on mouse enter, el on mouse exit, on mouse over y el on mouse out. Sí, son eventos que disparan alguna acción cuando nosotros interactuamos con algún elemento o algún objeto de juego de nuestro proyecto. ¿Vale? Ahora, el día de hoy vamos a ver componentes. ¿Vale? Es el siguiente tema que corresponde y después de los componentes vamos a hacer un pequeño ejercicio dentro de Unity que, eh, que no estaría mal por saberlo, conocerlo, ¿sí? Que no es programación, pero es una forma en cómo nosotros podemos exportar e importar paquetes dentro de Unity, que también lo vamos a estar utilizando y me gustaría que pues lo conocieran, que supieran cómo hacerlo. Entonces, después de los componentes vamos a ver eso, importación y exportación de paquetes. Los componentes, ¿qué son en Unity? Para eso voy a abrir Unity. Esperamos tantito que se abra. Okay. Cuando nosotros tenemos elementos de juego, objetos de juego, que se le llaman game object, tenemos en nuestro proyecto, podemos visualizarlos desde el panel jerarquía, que es un panel que se muestra en forma de lista todos los elementos que nosotros tenemos en nuestro espacio de trabajo. ¿Sale? En este ejemplo, en este proyecto, por ejemplo, yo tengo un objeto que es una cápsula, al cual le llamé personaje, y cuando yo selecciono ese objeto aquí en jerarquía, en el inspector me aparecen los componentes que tiene este objeto de juego. ¿Vale? Los componentes son los atributos, las propiedades que tiene un objeto que nosotros vamos a poder modificar, vamos a poder cambiar sus valores, modificarlos, y podemos hacerlo de dos formas. Espérenme tantito, chavos, creo que se me descargó mis audífonos. ¿Me escuchan bien o escuchan más bajo? Se escucha más bajito. Bueno, al menos yo. Bueno, voy a hablar entonces un poco más fuerte porque mis audífonos se acaban de descargar y tengo que ponerlos a cargar. Entonces, bueno, voy a hablar un poco más fuerte. Les decía, los componentes los componentes son todos estos valores, propiedades que tenemos aquí en el inspector. Y estos componentes, como son valores, nosotros los podemos modificar para que nuestro objeto de juego tenga alguna reacción o alguna modificación y haga alguna acción diferente en nuestro juego, en nuestro proyecto, en nuestro espacio de trabajo. Tenemos dos formas de modificar los valores, las propiedades de nuestros componentes del juego. La primera es de forma manual, de forma gráfica, desde la interfaz aquí en Unity. Yo, por ejemplo, selecciono el personaje, en el inspector tengo el transform,
Veo que el transform es un componente, esta casilla que está acá, tiene 3 valores, posición, rotación y escala. Y yo de manera gráfica puedo dar clic con el mouse y puedo modificar su posición, ¿sí? Su transform, puedo igual deshabilitar ya vean que todos los componentes tienen un checkbox, ¿vale? Una palomita, ¿sí? Lo puedo habilitar, deshabilitar, ¿vale? Eso de manera visual es la primera forma. La otra forma de modificar las propiedades de los componentes de un objeto de juego es a través del código, a través de un script, que eso es lo que nosotros pretendemos en esta sesión, ver cómo podemos modificar los componentes o podemos acceder a los componentes desde código, ¿vale? Vamos a verlo. Para eso voy a crear un archivo script en mi carpeta script, clic derecho, C# script, voy a llamarle prueba. Bueno, a prueba vamos a darle clic para abrir y vamos a ver. Tenemos, como les decía, dos formas de modificar los atributos, las propiedades de los componentes de un objeto de juego. Es a través de la interfaz o desde código. Lo vamos a hacer desde código. Cuando nosotros modificamos el componente o queremos acceder a las propiedades del componente transform que tiene algún objeto de juego, por ejemplo personaje, vean que tiene el componente transform. De hecho, el componente transform es el componente que está en todos los objetos de juego. Este nunca va a faltar, nunca debe faltar. De hecho, nosotros no lo podemos remover, ¿sí? No podemos borrar este componente. Tal vez podemos borrar o eliminar, por ejemplo, de personaje, que es mi objeto de juego. Le puedo borrar o eliminar, remover el componente cápsula collider. Le doy clic aquí a este icono que tiene 3 botoncitos verticales y le puedo dar clic donde dice remove component, remover componente, ¿sale? En el transform no se puede hacer, ¿sí? Es uno de los únicos componentes que no se pueden remover, porque este componente es el que está en todos los objetos de juego, aunque sea un objeto de juego vacío. Por ejemplo, voy a agregar un objeto de juego vacío, o sea que no tiene ningún otro componente, solo tiene uno. Es vamos a ver, me voy a Game Object y le voy a dar en Create Empty, ¿sí? Crear vacío. O sea, este es un objeto de juego y solo tiene el componente transform. No tiene boss collider, no tiene mesh filter, no tiene malla, no tiene nada, ningún otro componente. Por eso es que pues no se visualiza, no tiene forma, no tiene color. Simplemente pues cuando yo lo selecciono en el panel de jerarquía se ven las flechas, los manipuladores 3D, los ejes de coordenada, el Y, el Z y el X, porque tiene un componente transform, o sea que sí existe en algún punto, en algún lugar de nuestro espacio 3D, pero no se puede visualizar porque no tiene los demás componentes que tiene, por ejemplo, personaje, que tiene un mesh render, tiene un mesh filter, tiene un cápsula collider, tiene un material. Por eso tiene propiedades de color que nos permite visualizar el elemento, la cápsula, el personaje, el lleno y el objeto vacío solo tiene el transform. Pero lo que yo quiero demostrar con esto es que vean que el transform, aunque sea un objeto vacío, el transform siempre va a estar. Sí, es el único componente que está en todos los objetos de juego. Bueno, si yo por ejemplo quiero acceder desde código a los valores de este componente del objeto vacío, por ejemplo acá le voy a poner vacío, le voy a llamar así a este objeto de juego. Si yo quiero acceder
al valor transform a la posición en el eje X, ¿cómo lo hago desde código? O sea, para que aquí en la consola me muestre en dónde está posicionado ese objeto, ¿sale? Bueno, tenemos, cuando se trata del componente transform, tenemos dos formas de acceder con código, ¿sí? La primera forma de acceder con código es utilizando esta instrucción: GameObject.transform.position.x. Con esta línea de código nosotros accedemos. Vamos a ver. Voy a trabajar en el start porque solo quiero que una vez me muestre el mensaje que voy a imprimir y nada más. No voy a trabajar en el update porque no quiero que me esté imprimiendo frame por frame el mensaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el GameObject. Vean que ya me despliega una ventana de posibles escrituras, respuestas. Voy a seleccionar GameObject y voy a poner .transform.position.x, .transform.position.x, punto y coma. Vean que me aparece una línea o me aparece una serie de líneas rojas, porque en esta simple línea que estoy haciendo, que estoy poniendo acá, pues no estoy haciendo, no estoy indicando que haga alguna respuesta, alguna acción. Entonces, para que no me aparezca este error, voy a ponerlo en un debug.log. Y ahorita vamos a ver por qué. Y todo el GameObject.transform.position.x va a ir dentro de los paréntesis del debug.log. ¿Sale? Bueno, ¿qué va a pasar? Ahorita vamos a ver. Cuando yo pongo esto, con esta simple línea, lo que estoy diciendo es que el objeto de juego, o sea, el objeto de juego que contenga el script, que me acceda a su transform, y después de que me acceda al transform, al componente transform, que acceda a la posición en el eje X. Entonces, ¿qué voy a hacer? El script se lo voy a pasar al objeto vacío, ¿sí? A esto, donde está el panel jerarquía. El script prueba lo voy a arrastrar y lo voy a soltar en vacío, ¿vale? Ya tiene dos componentes, transform y el componente script llamado prueba, que es este código, este script. Bueno, entonces voy a irme a consola y después a play. Voy a darle clic en play. ¿Qué es lo que me imprimió? Como aquí esta instrucción de GameObject.transform.position lo puse dentro de los paréntesis del debug.log, lo que me está imprimiendo es menos 0.95, que es la posición, el valor en donde está este objeto en la posición X. ¿Se dan cuenta? Porque accedí al componente transform en la posición X. ¿Sí? No sé si se está entendiendo cuál es la finalidad de esto, qué es lo que estoy haciendo. Con esta simple instrucción lo que estoy haciendo es acceder a esto, a estos valores, a estas propiedades. De esta forma, con código, de esta forma puedo acceder a los componentes. ¿Sale? Bueno, esa es la primera forma, si se trata del componente transform. ¿Sale? La segunda forma de acceder al componente transform o a cualquier otro componente que vamos a ver más adelante, vamos a ver ahorita en un ejemplo, es creando una variable del mismo tipo de componente. ¿Vale? Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Por ejemplo, bueno, lo que voy a hacer es, dice, la segunda forma para acceder al componente es declarando una variable del mismo tipo de componente. Ejemplo, una variable pública de tipo transform llamada posición. ¿Sale? Ok, lo voy a hacer. Entonces, me está pidiendo o me está indicando que la segunda forma para acceder a los componentes o declarando una variable del mismo tipo de componente es declarando esa variable.
Entonces lo que voy a hacer, las variables se declaran fuera de los métodos, no adentro, ¿vale? Al menos que sea una variable local, se puede crear dentro del método, acá. Pero va a ser una variable global, o sea que la voy a poder ocupar en cualquier método del script. Entonces, como es una variable global, voy a crear después de la llave de la clase prueba de esta que yo tengo, de esta clase que yo tengo. Entonces voy a poner public. ¿Por qué public? Porque quiero que la variable que yo cree se visualice aquí en el inspector. Por eso tengo que ponerle public. Public transform posición, punto y coma. No olviden el punto y coma. Transform, ¿qué es? Es una variable del tipo componente transform. Se puede hacer de esta forma. Esta es una variable. ¿Y qué va a guardar? Bueno, yo le nombré a esta variable como posición. Ustedes pueden nombrarlo como sea, mi transform, o podemos llamarle así. Comúnmente, cuando son variables del mismo tipo de componente, por lo regular se ponen así mi transform o transform en minúscula, ¿sí? Para saber, así, transform, para saber de qué tipo de variable es esa variable, ¿sí? O sea, con el nombre. Entonces yo lo voy a poner así, mi transform. Bueno, entonces lo que vamos a hacer después es, nos está pidiendo que agreguemos otra línea de instrucción, otra línea de código, ¿sale? Lo voy a hacer aquí abajo. Vamos a poner posición, punto posición en el fx, pero bueno, es mi transform, porque así le llamé a la variable, mi transform, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, lo que quiero yo es la posición, o sea, acceder a este valor, a este tributo, a esta propiedad posición, ¿vale? Entonces pongo mi transform punto position, vean que ya me aparece acá lo que yo quiero escribir, punto x, punto y coma. Bueno, pero esto también pues tiene que ir en el debug.log para que pues no haya ningún problema. Entonces voy a poner acá debug.log paréntesis, y esta línea está haciendo, me va a hacer lo mismo que esta línea de código, ¿vale? Esta era la primera forma, lo voy a poner en comentarios, primera forma de acceder. Esta es segunda forma de acceder. Entonces, bueno, la segunda forma de acceder al componente transform, para esta segunda forma yo creé una variable pública transform. Voy a guardar los cambios aquí con control S y me voy a regresar a Unity para que veamos. Vean, dice mi transform, o sea, me está visualizando esta variable, mi transform, porque es una variable pública. Y al ser pública se visualiza acá. Y dice none transform, o sea que no hay nada todavía, yo no le he pasado. Al ser una variable, acuérdense, las variables almacenan datos, almacenan información. Entonces yo le tengo que pasar algún dato, alguna información de tipo transform a esta variable, ¿sí? Por el momento me dice ninguna. Entonces, ¿qué debo hacer? Puedo pasarle cualquier objeto de juego aquí. O sea, puedo arrastrar y soltar aquí en este renglón, en este espacio, en este recuadro. Porque todos los objetos de juego, acuérdense, tienen el componente transform, ¿vale?
si algún componente de juego no tuviera el componente transform, yo no puedo pasarlo acá, a esta variable. Porque debe ser solo un objeto de juego que tenga transform. Y como todos tienen, pues va a ser válido. Por ejemplo, personaje. El personaje es esta cápsula. Yo quiero que me acceda al transform de esta cápsula. Entonces, ¿qué hago? Voy a irme a vacío, que tiene el script. Y en jerarquía lo que voy a hacer es dar clic izquierdo y arrastrar personaje al inspector y soltar donde dice none transform. Suelto ahí y vean que dice personaje transform. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo dé play? Lo que va a pasar en consola ahora me va a mostrar la posición en el eje X de personaje. ¿Sale? Me va a tener que mostrar menos 0.83. Veamos si lo hace. Y pues sí, lo está haciendo. Dice menos 0.83 es el valor de la posición en el eje X de personaje, o sea, de la cápsula. ¿Sí? Vean que de dos formas puedo acceder al transform, ya sea declarando una variable pública del mismo tipo de componente o simplemente utilizando la instrucción GameObject.transform.position.x. ¿Vale? Hasta el momento, ¿alguna duda? De mi parte, no. Ok, muy bien. Esto nos va a servir para cuando nosotros, por ejemplo, queramos mover el personaje a la izquierda o derecha desde código. Debemos acceder a su componente transform. ¿Para qué? Para que cuando nosotros oprimamos una tecla, se acceda desde código al componente transform y lo mueva, por ejemplo, a los laterales, al eje, en el eje X, a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? Para eso sirve saber acceder a sus componentes desde código. Bueno, ahora si yo quisiera acceder a otro componente pero que no sea un transform, por ejemplo un collider, un mesh renderer, o un audio source, ¿cómo lo hago? Para acceder a otro componente diferente a transform, solo puedo hacerlo de esta forma, de la segunda forma, o sea, creando una variable del mismo componente. ¿Sale? Solo cuando se trata de otro componente diferente a transform. Porque, por ejemplo, si yo quiero acceder a un Boss Collider, yo no lo puedo hacer, o ya no se puede hacer, ya quedó obsoleta su forma. Ya no lo podemos hacer utilizando esta instrucción GameObject.bosscollider.enable. Ya no se puede hacer. Necesariamente tenemos que crear una variable de ese mismo tipo de componente, o sea, una variable, por ejemplo, BossCollider, ¿vale? Todavía en el transform sí se puede hacer, pero ya cuando es otro, ya no. Entonces, por ejemplo, voy a vacío. Para este ejemplo, en el objeto de juego vacío le voy a eliminar el componente script prueba. Se lo voy a remover y se lo voy a pasar. El script lo voy a pasar ahora, el script prueba, se lo voy a pasar a personaje. ¿Vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué lo hice? Porque personaje es una cápsula. Y la cápsula tiene, bueno, para que no, bueno, se lo voy a pasar mejor para que no haya confusión, mejor se lo voy a pasar a este cubito, no vi que lo tenía. Entonces se lo voy a pasar al cubito. Del personaje se lo voy a remover también. Y al cubo 1, a ese le voy a pasar el script prueba. Entonces, ¿por qué? Porque quiero acceder al Boss Collider
al componente Boss Collider de nuestro cubo, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Acuérdense, cuando se trata de otro componente diferente a transform, o sea que no es transform, tenemos que crear forzosamente una variable de ese mismo tipo de componente. O sea, una variable, voy a crear una variable pública, Boss Collider. Aquí está, Boss Collider. Y le voy a llamar Collider. Punto y coma. ¿Vale? Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acceder a los atributos o a un atributo de acá. Vean que yo le puse Boss Collider, esta es la variable. Es un tipo de variable Boss Collider, a la cual llamé Collider. ¿Vale? Voy a ponerle mi Collider. Sí. Y ahora lo que voy a hacer es aquí en el script, lo que quiero hacer es que de manera local el script acceda al collider de este mismo cubo, o sea, al collider del mismo objeto que contiene el script, ¿sale? Por ejemplo, el cubo a este cubito, cubo 1, yo le pasé el script prueba, y en el script prueba yo estoy codificando esto, escribiendo este código. Entonces yo quiero que a ese mismo script, a ese mismo cubo que yo le pasé ese script de prueba, quiero que a ese mismo cubo accedamos a los valores de su componente Boss Collider, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para que yo no ande pasándole a la variable Boss Collider el otro collider, sino al mismo, tengo que hacer esto. Entonces tengo que poner la variable mi collider, lo voy a igualar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Obtener escribir get component, obtener el componente Boss Collider, y después abrimos paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. ¿Qué estoy haciendo con esta línea de instrucción, con esta línea de código? Lo que estoy haciendo es a la variable mi collider, que es esta, le estoy obteniendo el mismo componente Boss Collider, se lo estoy pasando a esa variable, ¿vale? Esto lo que me está haciendo es trabajar de manera local el mismo componente Boss Collider del objeto de juego que contenga este script, ¿sale? En otras palabras, yo le estoy indicando que acceda al Boss Collider del objeto que contenga el script, ¿sale? Profe, disculpe, ¿y podría hacerse, como dijo, de arrastrar el mismo cubo hacia su Boss Collider? Sí, se podría hacer, pero si tú pues tendrías que hacer dos formas, tendrías que volver a pasar aquí en la interfaz, arrastrar y soltar sería como que un poquito más de trabajo, ¿sí? Ah, ok. Por desde código lo podemos hacer para que no se nos puede olvidar, y después para que no estemos pensando en que tenemos que arrastrar, mejor lo hacemos desde código y así ya nos evitamos de ese paso, ¿vale? Para no trabajar dos veces. Entonces con esto pues lo estamos haciendo ya de forma directa. Entonces lo que yo hago acá es escribir mi collider, y lo que voy a hacer es después acceder a los componentes o al atributo del Boss Collider, que es enable igual a false, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta línea de instrucción de código? Es después de que yo ya le accedí, le pasé
el collider a esta variable, lo que estoy haciendo es acceder al atributo enable y lo estoy desactivando. El atributo enable, ¿cuál es? Es este. En el boss collider vean que tiene este checkbox, ¿vale? Si yo lo habilito, si yo le doy clic, lo que va a hacer, pues se va a quitar la palomita y se está desactivando el collider. Vean que el cubito, ahorita que está seleccionado, tiene las aristas verdes. Si yo lo desactivo, pues ya no se marcan las aristas verdes. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es acceder desde código al componente. ¿Alguien más se le entrecorta el audio? Yo estoy accediendo con esta línea de código a este checkbox y lo estoy deshabilitando. Por eso le pongo falso. Cuando nosotros deshabilitamos el checkbox, da una respuesta falsa, o sea que no está activado. Si yo le doy clic y pongo la palomita, me da una respuesta lógica verdadera, o sea que sí está activado. ¿Vale? Vamos a ver. Vean, lo que me preguntaban, que si yo puedo arrastrar el mismo cubito y ponerlo acá, sí lo podemos hacer, porque pues estamos poniendo variables públicas, estamos escribiendo la variable boss collider es pública, entonces pues te aparece acá de forma gráfica la variable. Entonces nosotros podríamos arrastrar el objeto de juego que tenga el boss collider y soltarlo acá, pero ya con esto ya no es necesario. O sea, con esto que estoy poniendo, lo que estoy haciendo es que me evite ese paso de arrastrar y soltar acá, porque ya lo estoy haciendo, ya estoy indicando que va a obtener un collider, pero ¿de quién? Del mismo objeto de juego que tenga el script. O sea que el cubo 1 tiene el script, y de este mismo objeto va a obtener su boss collider. Entonces yo ya no me veo con la necesidad de arrastrar el cubo y soltarlo acá. Ya no, o sea, ya no es necesario. Aunque acá me digan none, realmente cuando yo le dé play me va a aparecer aquí el boss collider de cápsula 1, de cubo 1, porque yo lo estoy indicando acá con código. ¿Vale? Vamos a ver, no arrastré nada y me va a aparecer cubo 1 boss collider. ¿Vale? Vean que el transform, como lo hicimos de una manera diferente, ahí sí tenemos, si queremos el transform de alguien, tenemos que arrastrar y soltar aquí en el transform. ¿Vale? Puede ser el mismo cubo. Puedo arrastrar cubo 1 y soltarlo en mi transform. ¿Vale? En el collider pues ya no, porque pues ya lo estamos indicando aquí en código, que se obtenga el collider del mismo cubo 1, porque es el que tiene ese script. Damos play y vean qué es lo que pasa. Cuando nosotros damos play, ¿qué es lo que está haciendo esto? Como yo accedí al mismo componente boss collider del cubo 1, y después en la otra línea de código estoy accediendo a las propiedades a la propiedad enable, que es como activo, y lo estoy desactivando. ¿Vale? Disponibilidad falsa. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es que me deshabilite el checkbox del boss collider, y lo que está haciendo es quitando el collider del cubo. ¿Esto para qué nos puede servir en un juego? Por ejemplo, llegan
en algún momento que el personaje desbloquea algún atributo o llega a cierta cantidad de puntos y queremos que los obstáculos se hagan transparentes, o sea, que el personaje traspase los obstáculos. Entonces en algún momento pues queremos que haga eso, que nuestro personaje llegue a traspasar las paredes, por ejemplo. Entonces tenemos que acceder al Boss Collider para que en ese momento que nosotros queremos que el personaje traspase las paredes, se deshabilite el checkbox, ¿vale? Solo así, deshabilitado el checkbox, nuestro personaje va a poder traspasar las paredes, ¿vale? Porque no hay un collider, un colisionador que haga que choquen las mallas. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender con estos ejemplos. ¿Todo bien, chavos? ¿Alguna duda? Pueden preguntar. Sí, por el momento todo bien. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues esto es la forma en cómo nosotros accedemos a los componentes. Por ejemplo, si nosotros podemos acceder a cualquier componente que está acá de esta misma forma. Recuerden, cuando se trata de transform, podemos acceder con de dos formas. La primera puede ser con esta instrucción GameObject.transform.position.x o .y o .z, no sé en qué eje quiero acceder a su posición. Y la otra forma es creando una variable pública del mismo tipo de componente al cual yo quiero acceder, o sea, transform, ¿sale? Y cuando se trata de otro componente que no sea transform, por ejemplo Boss Collider, o si quisiéramos acceder al Mesh Renderer, nosotros tenemos que acceder de la segunda forma, o sea, creando sí o sí una variable pública del mismo tipo de componente al cual nosotros queremos acceder, ¿sale? Y creamos la variable. Después de crear la variable del mismo componente, nosotros le obtenemos o le ingresamos, le metemos el componente, ¿vale? El componente del cual yo creé la variable, o sea, Boss Collider. Y ya con eso, después solo utilizo la variable que creé, el nombre, el puro nombre, y ya con punto puedo acceder a todas las propiedades que tengo acá, que tiene el componente, ¿vale? No solo deshabilitar, puedo acceder al trigger, puedo acceder a los valores de centrado, a los valores del tamaño del Boss Collider, ¿sale? Por ejemplo, el tamaño del Boss Collider, el size, pues sé que puedo aumentar esto. El collider es como una malla invisible que no vamos a poder atravesar o que los objetos no van a poder atravesar. Son colisionadores, ¿vale? Para eso nos sirven, para que pues nuestros objetos no se a la hora que choquen no se traspasen, ¿vale? Sino que sean un objeto sólido, ¿sí? Y rígido, que sea colisionable con otro objeto. Para eso son los Boss Collider. Pero si yo tuviera, por ejemplo, en el cubo un componente audio source, y si yo en algún momento que, por ejemplo, no sé, cuando el personaje choque con un obstáculo, el personaje haga un sonido, yo puedo acceder o tengo que acceder de esta misma forma al componente audio source. Entonces, si yo quisiera acceder al audio source, pues simplemente creo una variable audio source, ¿sí? Audio source y pongo mi audio, punto y coma, y ya le indico que tengo que a mi audio pasarle, obtenerle el componente
que es, o sea, su mismo componente, el audio source, punto y coma, y después mi audio, punto, puedo acceder a los atributos que tenga acá. Vean cuántos son que tiene acá mi componente. Puedo poner pausa, play on shoot, play delay, ¿sí? Varios atributos. Puedo mutear, ¿vale? Lo que se nos venga en mente que podamos nosotros tocar acá. Vean todos estos valores que tenemos acá se pueden acceder desde código. Bueno, chavos, entonces si hay algo, si tienen una duda pueden comentarlo. Bueno, si no hay dudas, terminaríamos la sesión por el día de hoy, siendo ya casi las 6 en punto. Terminamos a esta hora porque pues iniciamos unos minutos tarde. Entonces, si no hay dudas, sería todo por el día de hoy. No queda ninguna actividad, chavos. La siguiente sesión, pues vamos a seguir viendo otros temas que tenemos que ver. Y ya que terminemos esos temas, vamos a hacer nuestra práctica. ¿Vale? Espero que todo esto se esté entendiendo porque lo vamos a utilizar cuando creemos nuestra práctica, nuestra evidencia práctica. ¿Sale? Si no hay dudas, no se desconecten todavía. Voy a pasar asistencia.